Muy buenos días, gracias por su presencia en esta conferencia de prensa. Nos encontramos en la mesa integrantes del colectivo que firmamos la demanda del maíz contra la siembra de transgénicos en todo el país. De izquierda a derecha nos acompañan Adelita San Vicente Tello, que es representante común, Adelita San Vicente Tello, de la demanda colectiva. Nos acompaña también Víctor Suárez, de la ANEC, muy conocido por ustedes, también el padre Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Victoria. Yo soy René Sánchez Galindo, director de Colectivas AC y uno de los abogados encargados de la demanda de la que estamos hablando hoy. Les convocamos porque queremos darles a conocer qué ha venido sucediendo en los últimos meses con esta demanda. Primero, reiterar que la medida suspensiva, es decir, la detención de los maíces transgénicos, de la siembra de maíces transgénicos en todo el país, sigue viva. O sea que no hay ningún riesgo en este momento. Tenemos 3 sentencias intermedias, interlocutorias, como le llamamos los abogados, 3 sentencias que ratifican que están suspendida en todo el país la siembra de maíces transgénicos. Tanto el juzgado 12º de distrito, en materia civil del Distrito Federal, que había levantado la medida, con posterioridad en un recurso de revocación volvió a sostener la medida precautoria. También el segundo tribunal unitario en materia civil del Distrito Federal, que es el Tribunal de Apelación, hizo lo mismo, ratificó la suspensión. Y el quinto tribunal colegiado en materia civil, o sea, ya llevamos 3 instancias, ha también ratificado que durante el juicio debe de estar detenida la siembra de maíces. Primero, dejar eso muy claro. Segundo, queremos informar que entre las empresas demandadas, las 4 empresas demandadas y las 2 secretarías, llevan un total de 48 impugnaciones contra la demanda de la medida precautoria. Ellos sin contar 6 incidentes de suspensión en amparo que han pedido contra la medida precautoria. Entonces, se han dedicado a cuestionar puros asuntos de forma, no han entrado al fondo. Y el motivo por el que les convocamos es que decidieron presentar un recurso o un incidente de recusación. La recusación es un mecanismo que tienen las partes para cuestionar a la autoridad judicial, para cuestionar su ética y para cuestionar su imparcialidad. Es decir, la empresa Monsanto decidió no solo presentar todas estas impugnaciones, amparos, apelaciones, revocaciones, revisiones, quejas, inconformidad, todo eso presentado, sino que ahora decidieron presentar una recusación. La recusación pide que el magistrado de apelación, el segundo tribunal unitario en materia civil y administrativa, a cargo de Jaime Marroquín Saleta, el magistrado, no sea él el que conozca de este asunto. ¿Y por qué lo piden? ¿Por qué lo acusan de parcialidad, de falta de ética? Dicen que el magistrado ya tomó una decisión y que por lo tanto, como ya tomó una decisión, según Monsanto, ya no puede seguir conociendo del asunto. Establecen esto por el simple hecho de que el magistrado, en una de las sentencias donde ratifica la medida suspensiva, señaló la posibilidad de que se dañe la diversidad biológica de maíces en nuestro país y la eventualidad de que la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Medio Ambiente
incumplan con la ley. Lo señaló como una eventualidad y como una posibilidad. ¿Por qué estableció estas posibilidades, estos riesgos? Porque tenía que resolver si la medida precautoria debía seguir vigente o no, y si existía riesgo de que la siembra de transgénicos dañara nuestra diversidad biológica. Al establecer esta eventualidad, que además reconocen los tratados internacionales como la Convención de Diversidad Biológica o el Protocolo de Cartagena, lo acusan de faltar a la ética. Esto llama la atención, es un cambio de estrategia de Monsanto, pero además resulta ridículo que Monsanto recurra a la ética cuando es una empresa mundialmente cuestionada. Ahora, para continuar con la conferencia, voy a ceder los micrófonos al padre Miguel Concha, que va a hablar sobre este asunto de la ética. Buenos días. En primer lugar, yo creo que todos ustedes se dan cuenta que la ética de un juez o de un colegiado o de un magistrado se expresa en la forma como imparte justicia. Para impartir justicia, pues no lo hace de ninguna manera de forma arbitraria, sino que lleva a cabo minuciosamente pues un control de legalidad y un control, en el caso mexicano, después de la reforma constitucional al artículo primero, en junio de 2011, de convencionalidad. Eso es lo que establece, digamos, su actuación ética en primer lugar. Y acá quienes han estado dictando pues medidas cautelares para impedir la comercialización y la siembra de maíz transgénico, pues lo han hecho en primer lugar pues de una manera muy cuidadosa, aplicando el control de legalidad, la Ley General de Protección al Ambiente y la Ley de Bioseguridad de los organismos genéticamente modificados. Y entonces no se puede, digamos, demandar a un juez, o no se puede señalar a un juez, o no se le puede acusar, ¿no?, de actuar indicando su punto de vista, porque desde luego el juez pues aplica ese control de legalidad y luego pues también aplica un control de convencionalidad, está obligado a aplicar un control de convencionalidad, así lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso pues, recientemente así lo ha promovido en las actuaciones de los jueces. Y ya decía René, ¿verdad?, pues que tenía que tomar en cuenta la Convención sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Cartagena que nuestro país ha ratificado. Entonces, no tiene por qué un demandado, ¿verdad?, señalar porque se cumpla con la actuación que tiene que llevar a cabo un juez. Pero yo quisiera referirme aquí a algo que venimos trabajando desde hace algunos años en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, que es precisamente la responsabilidad social de las empresas, ¿no? Y en concreto la puesta en práctica de lo que se conoce como el Pacto Mundial, en donde se establecen responsabilidades éticas, responsabilidades sociales a las empresas.
Voy a leer algunos textos rápidos de esto, porque no se conoce mucho ampliamente y desde luego las empresas, muchas no lo quieren tomar en consideración. Y es algo que tiene que ver con la ética de las empresas. El Pacto Mundial es una iniciativa del secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan. Fue lanzado en enero de 1999 y es un llamado a las empresas del mundo entero para que participen en la construcción de una sociedad global más justa. La mayoría de los gobiernos nacionales del mundo han aceptado estos principios. Por tanto, se alude a ellos con frecuencia como principios universales. Los principales organismos de Naciones Unidas que están implicados en este pacto mundial son la Organización Internacional del Trabajo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, también participa ayudando a estos organismos a formular respuestas y actividades específicas para cada país. Bueno, dirán ustedes, bueno, sí, está bien, eso es a nivel universal, pero ¿qué pasa a nivel nacional con esto? Pues en México, el Centro Mexicano para la Filantropía, la Confederación Patronal de la República Mexicana, el Consejo Coordinador Empresarial, así como los demás organismos que conforman una red que se llama Aliarse, una red sobre responsabilidad social empresarial de muchas empresas, participan activamente en el Comité Nacional del Pacto Mundial encargado de su promoción y seguimiento en nuestro país. Bueno, pues de ese Pacto Mundial se han desprendido desde el punto de vista ético, no desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista de la legitimidad de la actuación de las empresas, 10 principios que corresponden al ámbito de los derechos humanos, extraídos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los derechos laborales, extraídos de la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo, relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, aspectos medioambientales, extraídos de la Declaración de Río de Janeiro sobre el medio ambiente y el desarrollo, y acciones de lucha contra la corrupción, extraídas del Convenio de la ONU contra la corrupción. Bueno, ¿y qué pasa con la actuación de Monsanto y su supuesta denuncia de la falta de ética del juez? Pues nada, que nosotros nos encontramos con que Monsanto pretende también en México violentar los principios 7, 8 y 9 de este Pacto Mundial de la ONU. El principio 7 del Pacto Mundial de la ONU se refiere a apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales. Y se precisa lo siguiente, para que lo difundan ustedes, porque Monsanto hace caso omiso, ¿verdad? Dice, según la Declaración de Río de Janeiro de 1992, cuando las amenazas al medio ambiente, cuando las amenazas resulten serias, las amenazas, o causen daños irreversibles, la falta de una completa certeza científica sobre ello no debe ser impedimento
para tomar medidas efectivas que apoyen el enfoque preventivo para el cuidado y respeto del medio ambiente. O sea, que cuando el juez, aplicando el control de legalidad, como lo debe hacer, y aplicando el control de convencionalidad, se plantea la duda de si suspender la medida cautelar genera el daño que se quiere evitar, el daño que se quiere prevenir. Entonces, mantiene la medida cautelar, no está haciendo otra cosa que aplicar este principio 7 del Pacto Mundial de la ONU sobre la actuación responsable de las empresas con relación a los retos medioambientales, el enfoque preventivo. Pero también existe el principio 8, que ya digo, están basados en instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos, ratificados por México, y además en principios que han sido asumidos por organismos empresariales nacionales. El principio 8 es el siguiente: es promover mayor responsabilidad medioambiental. O sea, no solamente disminuir, poner en riesgo, limitar la responsabilidad medioambiental, sino promover mayor responsabilidad medioambiental, ¿no? Y por último, el principio 9, que es el siguiente: alentar el desarrollo y difusión de tecnologías respetuosas del medio ambiente. Alentar el desarrollo y difusión de tecnologías respetuosas del medio ambiente. O sea, se trata de proteger el derecho individual y colectivo que todos tenemos a la biodiversidad, y no efectivamente el ponerla en riesgo de cualquier forma. Por fin, pues yo lo que diría, ¿verdad?, es que me parece realmente absurdo que se quiera cuestionar la actitud de un juez o de un magistrado cuando lo está haciendo de conformidad con lo que debe hacer. Aparte de que, bueno, desde el tiempo inmemorial, desde prácticamente, pues yo diría que desde la Edad Media, un principio ético fundamental hoy en día, bueno, en los últimos años muy traído y llevado, es que el bien común, o como dicen actualmente los sociólogos y los analistas, el bien de la humanidad, porque estamos en un mundo globalizado, ¿verdad?, el bien común o el bien de la humanidad está por encima del bien particular o del bien de una empresa, ¿no? Desde el punto de vista ético, en primer lugar hay que salvaguardar, ¿no?, el bien de la comunidad, el bien de la humanidad, hay que salvaguardar por encima de los intereses pues prácticamente económicos, políticos. Yo creo que es un asunto muy grave. Yo quiero decirles aquí a ustedes que están recomendando distintos medios que esto es un asunto muy grave en nuestro país, ¿no?, que tenemos que públicamente ventilar, porque realmente es la sociedad la que debe estar alertada sobre lo que está pasando con esta reiterada insistencia de Monsanto por
comercializar el maíz transgénico en nuestro país. Es muy grave lo que está. Hay repercusiones muy serias con relación desde luego a la biodiversidad y relaciones muy serias, efectos muy serios con relación a la salud. Muchas gracias. Ahora Víctor Suárez. Muchas gracias. Buenos días. Nos parece un gran atrevimiento y un acto de completa hipocresía y cinismo de Monsanto acusar a un juez mexicano de comportamiento antiético, cuando Monsanto se ha distinguido en el mundo y en nuestro país como una de las empresas con mayor comportamiento antiético. De hecho, está nominada Monsanto como una de las... ganó el certamen como una de las empresas más antiéticas a nivel mundial. No debe olvidarse que Monsanto fue el fabricante del agente naranja que durante la guerra de Vietnam, como gran defoliante, causó más de 400,000 muertes y más de 500,000 niños con enfermedades congénitas. Y Monsanto se exculpa de esa responsabilidad. No se nos debe olvidar que Monsanto es fabricante de la hormona somatropina bovina recombinante, que ha sido prohibida en la Unión Europea, Canadá, en Japón, por sus consecuencias, daños colaterales a la salud humana y animal. No se nos olvide que Monsanto fue multada por publicidad engañosa en su principal herbicida, el Roundup Ready, que establecía en sus etiquetas que era biodegradable y no tóxico para la salud humana y animal. Esto se demostró como una información falsa y fue multado y obligado a retirar esa información falsa de las etiquetas del Roundup Ready. No se nos olvide también que Monsanto fue multado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por sobornar a más de 100 funcionarios del gobierno indonesio para permitir y autorizar la siembra comercial de semillas transgénicas. Y así podemos establecer un historial de mentiras, un historial de comportamiento antiético de Monsanto, por lo cual no tiene ninguna autoridad para descalificar a un juez mexicano por supuesto comportamiento antiético. Y si nos vamos exactamente a las mentiras, una de las dos mentiras que ha esgrimido Monsanto respecto a las virtudes de las semillas transgénicas, me voy a referir a dos mentiras que ha propalado en México de manera sistémica, con utilización de decenas de millones de dólares en publicidad, y que esas mentiras han sido asumidas por el secretario de Agricultura, Enrique Martínez, por el director de la COFEPRIS, Miquel Arriola, por Agrobio, por muchos voceros de las empresas de biotecnología. Y las dos mentiras a las que me quiero referir en esta ocasión son: una, el maíz transgénico supera los rendimientos del maíz híbrido y los maíces nativos. Segunda mentira, que el maíz transgénico reduce la utilización de agroquímicos y contribuye al medio ambiente. Es una mentira tan reiterada y tan repetida que es el momento de decirles cuán falsos son
sus argumentos. Y en primer lugar les quiero mostrar a ustedes cómo en un reporte reciente del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de febrero 20, es una investigación que hace el Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Después de 15 años de siembra de maíz transgénico en Estados Unidos, la propia autoridad agrícola de los Estados Unidos establece lo siguiente: después de 15 años del uso comercial de semillas transgénicas, las semillas genéticamente modificadas no han mostrado un incremento en los rendimientos potenciales de las variedades. De hecho, los rendimientos de las semillas tolerantes a herbicidas y tolerantes a insectos pueden ser ocasionalmente menores en sus rendimientos que las variedades convencionales. Es una afirmación de un reporte de la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos después de 15 años de la siembra de maíz transgénico. Por otro lado, respecto a la disminución del uso de insecticidas, ellos argumentan que el maíz resistente a las plagas, principalmente al gusano barrenador, el maíz BT, elimina el uso de insecticidas. ¿Y cuál es la evidencia según este reporte de la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos? Que la disminución del uso de insecticidas en 10 años, de 2001 a 2009, usando semillas genéticamente modificadas, especialmente resistentes a insecticidas, las semillas llamadas BT, Bacillus thuringiensis, redujeron el uso de insecticidas en 10 años en solamente 9%. Sin embargo, los cultivos de maíz con uso de semillas convencionales redujeron el uso de insecticidas en más de 15% en esa misma proporción. Y establecen aquí la gráfica de reducción, como en un principio las semillas, los cultivos convencionales utilizaban más insecticida que los cultivos con semillas transgénicas. Al paso del tiempo, había una disminución en el uso de insecticidas, pero menos que proporcional que el uso de insecticidas en los cultivos con semillas convencionales. Por otro lado, y ese es el dato más fuerte al respecto, es que el uso de herbicidas con semillas transgénicas se ha incrementado de 2001 a 2010 en 33%. Los cultivos de maíz transgénico han pasado de utilizar en el 2001 un promedio de 1.7 kilogramos de herbicida a más de 2.25 kilogramos de herbicida Roundup Ready por hectárea. En ese mismo periodo, los cultivos con semillas de maíz convencionales no incrementaron el uso de herbicidas. Son entonces elementos desde la propia autoridad estadounidense. Por otro lado, hay estudios de las universidades estadounidenses que corroboran lo mismo. Hay un estudio de la Universidad de Wisconsin, en Madison, que después de analizar 17 años de estudios de comparación entre semillas convencionales de maíz y semillas transgénicas de maíz, claramente establece en ese estudio lo mismo, que el principal valor de las semillas transgénicas es que reduce las pérdidas, pero no aumenta rendimientos. Es un estudio que compara más de 500 semillas
de maíz entre convencionales y genéticamente modificadas. Es algo muy claro que lo pueden disponer las autoridades mexicanas, si así lo quisieran, para confirmar la mentira, el engaño que pretende establecer Monsanto y que el gobierno asume como verdad para defender a Monsanto en su pretensión de la siembra comercial. Ese estudio de la Universidad de Wisconsin dice, después de analizar durante 17 años el impacto de varias semillas transgénicas a nivel de rendimientos y riesgos de la producción comparado con las semillas convencionales, este análisis confirma el entendimiento general que el mayor beneficio de las semillas genéticas no proviene del incremento de los rendimientos en promedio o en años buenos, sino en la reducción de pérdidas en los años malos. Y es una información disponible, pero el gobierno no asume su responsabilidad de hacer sus propias investigaciones y análisis y determinar lo que en beneficio del interés público, en beneficio del cumplimiento de la ley, y como señalaba el padre Miguel Concha, en respeto de las obligaciones de las convenciones internacionales y particularmente en lo que se refiere al principio de precaución de la Convención de Diversidad Biológica, debe asumir el gobierno. Entonces, esto es algo que está a la vista. A nivel de Estados Unidos también este estudio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos establece que con el uso continuo de semillas transgénicas se han descubierto 14 especies de malezas que se han transformado en tolerantes al maíz BT. 14 diferentes especies y biotipos que ya no son combatidas por el BT incorporado en la semilla transgénica. ¿Esto en qué se ha traducido? En un incremento del uso del herbicida para tratar de combatir esas malezas resistentes, lo cual explica por qué en estos años se ha incrementado en 33% el uso de herbicidas, de agroquímicos, pero también que ha generado que como ya no es posible combate de esas supermalezas resistentes al maíz BT, los agricultores se vean obligados a la remoción mecánica de esas malezas. Esa remoción mecánica incrementa los costos de producción, por lo cual en Estados Unidos se está viviendo una reversión del uso de semillas transgénicas a favor del uso de semillas convencionales. Entonces, estamos teniendo lo que se había previsto por los investigadores, los científicos, que el uso de semillas transgénicas resistentes a insectos y el uso de semillas transgénicas resistentes al herbicida de amplio espectro a base de glifosato, que es el Roundup Ready, iban a generar una resistencia de malezas y de insectos. Y hoy que vemos informaciones de que hay un crecimiento ya del uso de insecticidas para combatir a los insectos resistentes al BT y un crecimiento del uso de más herbicidas con remoción mecánica para el combate de las supermalezas. Y esto es un asunto que va a ir creciendo ciclo por ciclo, año por año. Entonces, bueno, ahí tenemos un resultado con base de Estados Unidos. Pero por otro lado, si nosotros recurrimos a nuestra propia información estadística, nos damos cuenta que los productores de maíz de Sinaloa en México tienen una producción promedio con semillas convencionales igual o superior al rendimiento promedio de los agricultores maiceros de Estados Unidos con uso de semilla
transgénica. Tenemos aquí una serie de 10 años y vemos que sin semillas transgénicas los agricultores sinaloenses son más productivos que los productores de Estados Unidos con semillas transgénicas. Son datos oficiales del CIAP, de Zagarpa, contra datos oficiales del USDA de Estados Unidos. Y tenemos años en donde los rendimientos de maíz del estado de Sinaloa son superiores al promedio nacional de rendimientos de maíz transgénico en Estados Unidos. Pero por otro lado, hablando solamente en términos económicos, la siembra de maíz transgénico en México haría que México perdiera la ventaja competitiva de ser el país número 1 en producción de maíz blanco en el mundo. La contaminación de maíz transgénico al maíz blanco haría que el maíz blanco se homologara a maíz amarillo, maíz para uso forrajero industrial. Que esa ventaja competitiva la perdiéramos irremediablemente. Hoy el maíz blanco a nivel mundial tiene un sobreprecio que oscila en un promedio de $40 por tonelada a favor del maíz blanco. En los mercados mundiales el maíz blanco se paga $40 por encima del maíz OGM. Con la siembra de maíz transgénico y la contaminación que traería, México perdería esa ventaja competitiva inigualable y la perdería para siempre. Además de la contaminación de la diversidad, haría perder a los agricultores mexicanos 10,000 millones de pesos año por año. Entonces, hay muchos otros factores que están en el debate y que confirman que Monsanto miente a sabiendas, miente reiteradamente, y para sus mentiras utiliza millones de dólares de propaganda, utiliza a Agrobio, utiliza algunos científicos con intereses involucrados en la industria y sin autoridad moral. Y para terminar esta parte me quiero referir a cómo el doctor Sáruca, el presidente de la Comisión Nacional de Bioseguridad y uno de los científicos más renombrados de este país a nivel mundial, establece claramente que el maíz transgénico, dice: en ocasiones previas he mencionado que el problema fundamental acerca de la expansión de siembras comerciales de los actuales materiales transgénicos de maíz es que ninguno de ellos resuelve, y ya no digamos la necesidad de producción del más del 85% de las zonas maiceras, la mayor parte del temporal del país, sino que ni siquiera de las zonas de riego, que es el único sitio donde esas variedades transgénicas podrían prosperar. No hay mayores rendimientos y los ahorros en el costo de los insumos son muy variables. Tenemos todas las evidencias y con esto confirmamos que Monsanto miente una y otra vez a sabiendas de que los hechos y la verdad no están con ellos. Y por esa razón nosotros queremos hacer un extrañamiento al gobierno de Enrique Peña Nieto y al secretario de Agricultura Martínez y Martínez y al secretario del Medio Ambiente Guerra, porque de manera activa han asumido la defensa de Monsanto frente a la acción colectiva que hemos interpuesto la sociedad civil de este país contra la siembra comercial de maíz transgénico. A la fecha, las secretarías encargadas de velar por nuestra bioseguridad lo que han hecho es interponer diversos recursos. Zagarpa ha presentado contra la suspensión de la siembra de transgénicos 2 amparos, 2 quejas y una apelación, mientras que la Semarnat interpuso una apelación, una disconformidad y una revocación. Asimismo, ambas dependencias federales solicitaron al juzgado federal que desechara la demanda, con la que suman 10 impugnaciones gubernamentales en favor de la industria privada extranjera y transgénica. Eso es inaceptable y le decimos al presidente Peña Nieto y al secretario Martínez y al secretario Guerra que dejen de estar defendiendo a Monsanto, cumplan la ley
defiendan el interés público y el interés de la sociedad de este país. Gracias. San Vicente. Bueno, ya nada más para acabar, yo creo que ha sido muy claro el debate que nosotros queremos establecer con esta demanda de acción colectiva que está cumpliendo 9 meses. Ya tenemos 9 meses en que hemos logrado que siga en pie esta demanda a pesar de las múltiples impugnaciones que ha recibido, alrededor de 50, y sobre todo estas que nos preocupan centralmente, que son las del gobierno, porque pareciera que el gobierno está trabajando para las empresas. Y lo que encontramos, y no nos hemos citado para cada una de las impugnaciones porque estaremos viéndonos aquí todos los días con los medios, pero lo que nos llama la atención es la grave preocupación que tienen estas empresas por la medida precautoria. Todo se ha centrado en la medida precautoria, porque esta medida está suspendiendo los permisos. Y el gobierno se está hablando de una nueva moratoria. Y eso es lo que nosotros queremos. Y lo que creemos que hemos logrado sensibilizar en el Poder Judicial. Es a lo largo de los años, desde que la ley de bioseguridad se publicó, tenemos la certeza de que el Ejecutivo, en su momento Calderón, violaron la ley. Hoy logramos que el Poder Judicial entrara apenas a los primeros puntos centrales de lo que implica la siembra de maíz transgénico en México. Y la primera respuesta del gobierno de Zagarpa de Semarnat son estas impugnaciones que están haciendo. La siguiente es Monsanto brincando a decir que los jueces están corrompidos por nosotros. Esto es de un cinismo extremo cuando conocemos la clase de empresa y que, pues, ustedes saben, muchos de estos datos están basados en el libro de Marie-Monique Robin, que es una mujer periodista que hizo un reportaje del nivel de corrupción que logran estas empresas y que, como ella dice, si yo dijera mentiras en este reportaje, ya me hubieran demandado. Entonces, todo lo que Marie-Monique nos expresa seguramente está pasando en este país y nosotros desconocemos. Sabemos, además, y nos preocupa si estas empresas realmente han suspendido cualquier siembra de transgénicos. Nosotros, como colectividad de maíz, como todas las organizaciones que estamos aquí representadas, ustedes recuerden que en esta colectividad hay más de 20 organizaciones en ellas representadas, importantes colectivos como es la campaña Sin Maíz No Hay País y otras colectividades. En estas colectividades estamos muy atentos a lo que está sucediendo en campo. El gobierno está repartiendo semillas y no sabemos la calidad de estas semillas. Nosotros estamos llamando a los campesinos, a todos los productores, a tener mucha atención de la calidad de esta semilla. Al mismo tiempo, Monsanto sigue creciendo comprando tierras en Nayarit y pensamos que no estén parados con esta demanda judicial. Por ello es muy importante atender este llamado que ellos mismos nos hacen, como el propio abogado dice, le sale el tiro por la culata, porque bueno, hablar de ética, esta empresa nos llama cuando menos a risa, y bueno, yo creo que tenemos en esta mesa a uno de los representantes, el padre Miguel Concha, uno de los representantes de la sociedad civil, alguien que verdaderamente nos puede hablar de ética. Entonces, y para finalizar, esto es apenas el inicio de este juicio. Este es el inicio. Queremos que realmente lleguemos al fondo, como ustedes ven, tanto tenemos elementos para hablar de lo que México necesita para producir realmente alimentos sanos para todos los mexicanos. Tenemos elementos y personas con probidad, ahora sí que probada, que pueden hablar de ética. Eso es lo que queremos, entrar en este debate y dejar de que una empresa esté cuestionando la ética de nuestro Poder Judicial. No tiene medida esta situación. Entonces, pues, muchas gracias por estar aquí. Si tienen alguna pregunta, adelante. Angélica Enciso, de la Jornada. Quisiera saber ante qué instancia se presentó este incidente de revocación y qué es lo que procede.
¿Estamos varias preguntas? ¿Les parece bien? Vamos una por una. Pues si quieren, contesto esta pregunta. Sí, la ley establece el procedimiento del incidente de recusación que se presente ante el mismo tribunal. Esto es el segundo tribunal unitario en materias civil y administrativa del primer circuito, con sede en Nezahualcóyotl. Pero le toca resolver al tercer tribunal, igual con el mismo nombre, tercer tribunal unitario en materia civil y administrativa del primer circuito, con sede en Insurgente Sur. Se le remite la recusación y fue registrada como recusación 2/2014. Esto demuestra que casi no hay recusaciones a los tribunales, porque ya estamos en el tercer mes y apenas le asignaron el número 2 de expediente. Entonces, expediente 2/2014, recusación en el tercer tribunal unitario en materia civil y administrativa. Es otro tribunal federal que le corresponderá resolver. El procedimiento, estamos ahorita dentro de los 3 días para ofrecer documentos, para ofrecer pruebas dentro de esta etapa de acusación sobre la ética del juez, y después habrá otros 3 días más hábiles. Todos estos son días hábiles, saben que jurídicamente se hace mayor el tiempo que 3 días, con 3 días hábiles para ofrecer los argumentos, y posteriormente el magistrado tendrá que resolver si el otro magistrado debe ser recusado o declarado impedido o no. Ese es el procedimiento. Nosotros estamos seguros que no hay evidencia de falta de ética, al contrario. Quisiera decirles que desde mi punto de vista, en mi carrera jurídica, el advertir que una empresa que ha corrompido mundialmente a funcionarios, como ya nos narraba Víctor Suárez, que tiene, por ejemplo, a ministros del gobierno español, a exsecretarios del gobierno mexicano, a secretarios, por ejemplo, del gobierno del Estado, todos ellos fueron empleados de Monsanto en Estados Unidos, en Canadá, que acuse de falta de ética a un magistrado, pues simplemente significa que el magistrado no se vendió. Esto se presentó el 28 de marzo. El 28 de febrero presentaron la denuncia y llegó la primera semana de marzo al tercer tribunal unitario. Y en este caso el magistrado puede presentar argumentos de defensa. El procedimiento establece que debe rendir un informe donde argumente su posición. El magistrado ya rindió este informe y en él dice que no tiene interés alguno en fallar de una u otra manera y que actúa completamente de manera imparcial, que niega los hechos que Monsanto le acusa. ¿Qué dice la ley en materia de ética? Y quería saber si el juez tiene alguna palabra, el magistrado impugnado, si tiene su palabra en este pleito. Sí, bueno, también me toca a mí. La ley establece un capítulo, el Código Federal de Procedimientos Civiles establece un capítulo de causas de impedimento. Estas causas establecen cuando un magistrado, un juez, un ministro de la Suprema Corte o cualquier funcionario judicial, inclusive un perito, no debe de conocer del asunto. Hay varias hipótesis en las que un magistrado se ve impedido a resolver sobre un juicio, una impugnación. La causa por la que Monsanto acusa al magistrado es la de haber tomado ya una decisión. Esa es lo establece la ley y de eso lo acusan. Y para demostrarlo, o pretende demostrarlo Monsanto con mentiras, es diciendo que el magistrado, al establecer la eventualidad o probabilidad de que se viole la ley y se cause un daño, como eso lo estableció el magistrado para mantener la suspensión de siembra de maíces, pues que ahí ya habría tomado una decisión el magistrado. Pero como ya explicó Miguel Concha en esta mesa, pues evidentemente solo aplicó
tratados internacionales, la Constitución, las leyes, lo que llamamos control de legalidad, control de convencionalidad y control de constitucionalidad. Y sí, como les decía, el magistrado tiene su derecho de audiencia, ya rindió su informe, así, por lo general las autoridades cuando litigan tienen que no presentan amparos como Zagarpa, ¿verdad? Eso es rarísimo, Zagarpa esté metiendo dos amparos, dos quejas. Por lo general las autoridades rinden informes donde establecen lo que a su derecho convenga, y el magistrado ya negó los hechos y expresó que actúa completamente de forma imparcial en el juicio. Sí, el juez lo que estableció de una manera correcta desde el punto de vista jurídico, legal y ético es lo siguiente que está en el boletín que vamos a circular. Debe decirse que la mera posibilidad de que la liberación al ambiente de los genéticos ponga en riesgo la salud humana y la diversidad biológica actualiza el peligro de la demora, y ello es suficiente para estimar que la medida concedida por el juez en el proveído del 17 de septiembre de 2013 debe seguir produciendo sus efectos, al menos en lo que se recaba más información al respecto. Yo quiero insistir en lo que decía, que aquí justamente lo hace en absoluta congruencia con la interpretación que tiene que ver con ese principio 7 de enfoque preventivo frente a los retos medioambientales. Cuando se dice claramente, yo no hubiera esperado otra cosa del juez, no hubiera esperado otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que a veces los funcionarios que no están en el Poder Judicial, ¿verdad? Pues déjenme decirles, adolecen de ignorancia, ¿verdad? Adolecen de ignorancia, de responsabilidad culpable. La declaración de Río dice que cuando las amenazas resulten serias o causen daños irreversibles, la falta de una completa certeza científica, no debe ser impedimento para tomar medidas efectivas que apoyen el enfoque preventivo para el cuidado y respeto del medio ambiente. Entonces el juez lo que hizo fue actuar y muy ético, ¿no? Y hablando de la situación actual, de la globalización actual, porque este es el pacto global de la ONU sobre la responsabilidad social de las empresas, pues hoy en día los analistas nos dicen que antes que las empresas está el bien común de la humanidad. Incluso nos están diciendo que tenemos que cambiar absolutamente el tipo de relaciones entre nosotros seres humanos con la naturaleza. Ya no tenemos que seguirla maltratando ni considerando como algo que podemos explotar, no importa cómo, para hacer nuestro negocio. Eso es inmoral. Hoy en día, en un mundo globalizado, eso es inmoral. No podemos seguir manteniendo un tipo de relación, ¿verdad?, que efectivamente pues daña a la naturaleza y con ello a las generaciones actuales y sobre todo las futuras. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de ética? ¿Verdad? Qué bueno que el juez tuvo esta sensibilidad, ¿verdad? En eso lo apoyamos. Gerold Schmidt, de la revista alemana ILA. ¿Cuál sería la ruta crítica, digamos, del juicio con tantas impugnaciones, amparos? Porque tengo entendido, mientras haya juicio, sigue vigente la suspensión. Entonces, en ese sentido, también en cuanto a preparar más acciones, por ejemplo, más largo el juicio, significa tampoco hay siembra comercial. ¿Hay un plazo? ¿Se puede prolongar, acortar?
Sí, no nos vamos a volver a atrever a hacer un plazo, porque ahorita hay 8 amparos vigentes solamente contra la medida precautoria, hay otros 2 contra la demanda. Cada amparo tiene que seguir su procedimiento de pruebas, de la audiencia constitucional, la sentencia y el recurso de revisión. Entonces, pues cada amparo va a llevar su tiempo. Eso es nada más contra la medida precautoria. Por el otro lado, contra la demanda, está totalmente suspendido el procedimiento, tanto la apelación de la colectividad, dicho sea de paso que contra 48 impugnaciones de los demandados, nosotros como colectividad hemos presentado solo 4 impugnaciones. Entonces, está suspendida la apelación de la colectividad, está suspendido 4 recursos de revocación, uno de ellos del Semarnat, 2 amparos de las empresas, están suspendidos todos por esta recusación sobre la ética del juzgador. Entonces, primero se tiene que resolver esta acusación de la ética del juzgador y después se dará paso a todas estas impugnaciones. Y por el otro lado, o sea, digamos que hay 2 grandes lados de la demanda. Por el otro lado, se están tramitando 8 amparos, 6 de ellos en el tercer tribunal, aquí con sede en Insurgente Sur, y otros 2 en el juzgado de San Lázaro, el juzgado primero de distrito en materia civil. Entonces todo eso se tiene que resolver. Y una vez que se resuelva todo ello, apenas se estaría admitiendo de manera definitiva la demanda. Entonces estamos en un proceso pues bastante largo. Y digamos que no nos atrevemos a hacer un diagnóstico. Estos 3 tribunales que les decía desde el principio, y de manera preliminar, porque todavía no resuelve amparos el tercer tribunal unitario, pero el tercer tribunal unitario ya también dijo, y también el juzgado primero ya también dijeron, que la suspensión definitiva para levantar la medida se las negaron a las empresas. Ya eso también ya se resolvió. Si eso lo consideramos como una resolución de suspender la siembra, ya tendríamos 5 tribunales que están deteniendo la siembra. Entonces, pues habrá que resolver todo esto jurídico, pero hay cuestiones, un detalle. ¿Por qué no me atrevo a poner un plazo? Porque una de las impugnaciones, una de las tantas impugnaciones, dice que Adelita San Vicente, en su carácter de representante común, no compareció ante un notario, porque en el poder notarial no dice que compareció. Sin embargo, en 7 ocasiones, en 2 cuartillas, en 7 ocasiones, el notario le llama a Adelita San Vicente la compareciente. Y eso lo están impugnando. Entonces, si la compareciente no significa que compareció, pues yo la verdad no entiendo. Y así hay de impugnaciones, está lleno en un total de 48. Entonces, hasta que se resuelva eso, pues habrá que seguirlo litigando. Perfecto. Yo quiero invitar Nomás, ¿qué plantea la demanda la Segarpa y la Semarnat? ¿Y qué respondieron ellos? Porque ellos se auto movilizaron o nomás contestaron a la demanda por impugnaciones. La demanda plantea que la autoridad judicial declare que hay presencia ilegal de transgénicos en el campo mexicano. 2, que esa presencia viola nuestro derecho humano a la diversidad biológica y a los derechos derivados de esa diversidad biológica. Y 3, que la liberación comercial dañará más ese derecho. Esas 3 cosas. Pero se lo demandamos a la autoridad, que la autoridad judicial, los jueces lo declaren. Y se señala como demandados, digamos, se les da vista para que opinen, para que contesten la demanda a Zagarpa, Semarnat y a las empresas que han solicitado la siembra de transgénicos, como Monsanto. Entonces, como se les llama a juicio, se les emplaza, se les comunica la demanda, Zagarpa y Semarnat fueron inclusive los primeros en impugnar la demanda, y hoy en día en su conjunto pues han metido el 20% de las impugnaciones que han metido las empresas. O sea,
están litigando activamente y además coordinadamente, porque Zagarpa se centra en la medida precautoria y Semarnat se centra en los poderes y todas esas cosas que hemos venido presentando. Entonces, básicamente lo que ellos argumentan es que son autoridad y que ellos deben de decidir, no el juez, imagínense, retan al juez. Y segundo, pues formalidades como la de los poderes y todas esas cuestiones. Gracias. Muy bien. Ya no hay otra pregunta. Les queremos agradecer que estén aquí, difundir esta información. Es muy importante para nosotros lo que se ventila en los medios. Y sobre todo se acerca Semana Santa y tenemos mucho temor que en Semana Santa, se acerca la época de siembras, que el gobierno quiera dar algún permiso, quiera pasar por encima de esta medida judicial y quiera dar algún paso adelante, dando algún permiso, sabemos que están queriendo hacer una consulta entre las comunidades indígenas, lo cual nos parece un despropósito si no hay la información siquiera entre las comunidades indígenas. Entonces, les pedimos que estén muy atentos, se acerca estas fechas, y también que estén atentos a lo que está sucediendo en campo. Sabemos que lo judicial no va a parar ni a esta empresa ni al gobierno, que están avanzando en esta contaminación. Tenemos por delante muchas acciones como sociedad organizada, con productores. Va a estar por aquí Vandana Shiva, que es un referente en esta lucha y que esperamos sea escuchada por las autoridades, porque sabemos que las autoridades se han acercado y están muy cerca de las empresas, han tenido distintos eventos con las empresas. Entonces, de esta misma manera, como se lo mencionábamos el otro día al comisionado de COFEPRIS, esperamos que ellos acudan a la invitación que haremos cuando esté presente esta científica reconocida a nivel mundial en este tema de los transgénicos, Vandana Shiva. Asimismo, estamos buscando un evento con David Schubert, un médico inmunólogo de primer orden, que le escribió a Peña Nieto sobre los peligros que tendríamos los mexicanos de consumir cotidianamente maíz transgénico. No se ha recibido ninguna respuesta. Entonces, esperamos que el Ejecutivo entre al fondo del asunto. Eso es lo que nosotros queremos, pero sobre todo necesitamos una alianza muy fuerte, toda la sociedad, científicos, ambientalistas, defensores de derechos humanos y sobre todo productores indígenas y ustedes los medios. Gracias por estar aquí.